Hola chiques, vamos a ver una nueva clase de Platón, seguimos con la teoría del conocimiento, pero vamos a dejar un poco atrás, aunque presentes, aquellos grados del conocimiento por los cuales Platón distinguía distintos estados de perfección o diferentes ámbitos en los que el conocimiento podría lograr o no, dependiendo de la propia perfección de su objeto de estudio, unos conocimientos o un saber más cercano al científico, tal como se entendía en aquella época, más cercano mejor a la episteme, al verdadero conocimiento, al que se pregunta también por los principios que lo hacen posible. Y bueno, una vez visto esto, nos va a ser más fácil comprender qué quería decir Platón cuando aseguraba que conocer o aprender es recordar. Para esto vamos a centrarnos en un diálogo que os propuse el último día, que es el Menón, y concretamente veremos un fragmento un poco más adelante en la clase para extraer de ahí cuál sería el argumento principal. En todo caso, vamos a comenzar a explicar un poco y hacer un poquitín de etimología de estas palabras que componen el título de la clase de hoy. Conocer es recordar. Y para ello vamos a ir palabra por palabra destacando alguna cosa que habitualmente pasamos por alto y que nos va a permitir comprender mejor el contenido que tenemos para hoy. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de con, que era en griego una raíz que se le ponía a aquellas palabras que fueran a tener alguna relación con el unir, con el reunir, con la comunidad, con lo común. De ahí que luego todo el proceso gnosis de conocimiento, del que ya hemos oído hablar más a menudo, esté en conjunción con ese con ese servirnos o alcanzar algo que ya era común o que ya nos era común o que ya estaba en el mundo del que nosotros participamos, en el mundo que es nuestra casa común, de todos aquellos que pueden llegar a conocer. Por otro lado, tenemos la palabra recordar, que aunque la vamos a referir a un filósofo griego como es Platón, no querría pasar sin señalar cuál es su etimología por la belleza que tiene. Su etimología para la que hemos de acudir al latín. Y recordar significa volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón. Cosa que nos inspira algo así como una reviviscencia, un traer sensaciones o conceptos o ideas a la reviviscencia, a la actualidad, ¿verdad? Pero a esto vamos a añadirle que este recordar proviene de anamnesis, que ya nos acerca al griego que utilizaba Platón, y vamos a hablar ligeramente y un poco por encima. Anamnesis es un proceso, es una acción de recordar. Si os dais cuenta, la palabra intermedia, nesis, bueno, pues la encontramos relacionada con la memoria, en conmemoración, por ejemplo. Y la encontramos también en reglas mnemotécnicas, que seguro que las escuchasteis hablar de ellas en algún momento como una ayuda o guía para el estudio o para poder memorizar un mayor número de datos. Por supuesto aparece en amnesia como negación, cuando nos recordamos, cuando el olvido se apodera de nosotros. Anamnesis, en todo caso, es recuerdo, eso que los romanos van a nombrar con esa expresión que significa volver a pasar por el corazón. Ese recuerdo, vamos a ver, aunque sea posteriormente, ya en el siglo XVII, creo que nos puede decir algo de lo que es anamnesis. Anamnesis se registra en el siglo XVII como una palabra de uso común en el ámbito de la medicina. Y en este ámbito de la medicina, hacer anamnesis es hacer como un recopilatorio, un enlistado de los síntomas que contamos al médico que padecemos desde un momento dado en el que creemos sufrir alguna dolencia. Entonces es ir pasando, ir recordando los síntomas que esta dolencia presente lleva dibujando o lleva adscritos a lo largo de un determinado periodo, a veces quizá por ciclos,
es lo que se llamaba anamnesis, contarle al médico con la ayuda de sus preguntas y de su guía, pues cuáles son las sensaciones, cuáles son los síntomas, y de esta manera poder elaborar como una panorámica de conjunto de cuál es nuestro estado, y de esta manera poder hacernos una idea de qué nos está pasando, que el médico pueda hacerse una idea de qué nos está pasando. Entonces, como veis, es un recordar, pero un recordar que tiene también el sentido de razonar, de verbalizar aquello que son, al principio o anteriormente, solo sensaciones. Entonces, conceptuar las sensaciones, ordenarlas, tiene ese sentido de recordar, recolectar varios estados que guardan relación temporal, o que creemos guardan relación con nuestro estado del presente, y ligarlos todos e intentar comprender, bueno, quizá qué relaciones tienen, a qué se deben. Es como completar un cuadro médico. Vamos a decir también, cuando hablamos de conocimiento y hablamos de aprender, porque sobre todo va a referirse Platón en el Menón al aprendizaje y a la enseñanza, bueno, aprender sería poder seguir o poder extraer un beneficio adecuado de eso que se nos enseña. ¿Y qué es enseñar? Bueno, enseñar quería decir, sobre todo, dar una señal, mostrar, indicar, como indicar un camino, señalar, y a partir de ahí, el enseñado, bueno, pues podría o no podría reconstruir o ir tirando del hilo y descubrir o no aquello que el enseñante quiere proponerle, o aquello a donde lo quiere llevar, ¿no? Aquel lugar de descubrimiento para el cual le está haciendo de guía. Esto sería enseñar. Vale, Platón se pregunta si es posible enseñar a alguien cosas, ideas que no tuviera ya de algún modo en sí mismo, en su interior, antes de ese proceso, de ese proceso pedagógico, ¿no? De ese proceso de enseñanza. Lo que va a contestar en el Menón es que es imposible aprender, o que es imposible enseñar, indicar señales para el maestro y comprender esas señales y cuál sería el camino para el estudiante, sin tener ya primeramente, aun de forma inconsciente, aun de forma desordenada o de algún modo caótica, esa información, esa idea. Es como decir, tiene que habitar esa idea en nuestro interior y por supuesto en el exterior, pero tiene que habitar de algún modo en nuestro interior. Tenemos que albergarla ya en nuestro interior, poder en un camino retrospectivo ir hacia ella, para que la señal del maestro nos diga algo significativo. En fin, todo esto lo vamos a comprender mucho mejor a lo largo de la explicación y de la introducción que quiero proponer, para hacer más fácil el simple hecho de comprender conocer es recordar. Esa anamnesis, ese recordar, también tenía una vinculación con otro tipo de significados cercanos, como despertar, salir del sueño. Todo esto lo digo para que no atribuyamos al recordar nada más que la idea de recuperar algo del pasado cronológico. Recordar tiene que ver con recuperar o simplemente con recolectar sensaciones inconscientes y difusas y hacerlas claras y ordenadas para poder ser transmitidas y relatadas y contadas a otra persona. Cuando hablamos de despertar, también hablamos de salir del sueño, salir de una nebulosa y empezar a ver de forma más precisa, más clara, más sobria, ¿verdad? Y más lúcida. Aprender, por otra parte, era seguir a un enseñante, que es quien señala. El enseñante es el que señala, el que da una señal. Platón se pregunta si se puede seguir una señal cuyo significado no conocemos. Es decir, podemos seguir las enseñanzas de un maestro, podemos seguir sus indicaciones, su acto de señalar, su acto de darnos una señal de la que tirar, si no conocemos el significado de esa señal, si no lo intuimos siquiera. Platón va a decir que no. Veremos un poco más adelante por qué. ¿Cómo vamos a tratar de comprender
lo que Platón nos quiere decir cuando habla de la posibilidad de aprender algo que no estuviera ya alojado en nuestro interior, en nuestra alma. Pues vamos a traer aquí lo que se entiende por aprendizaje significativo. Aprender de verdad, no es simplemente poder rendir un examen, no es simplemente memorizar una serie de datos para luego olvidarlos. Decimos que aprendemos realmente cuando esos contenidos que hemos ganado pasan a formar parte de nuestro modo de pensamiento, pasan a formar parte de nuestra forma de expresarnos, de hablar, de nuestro vocabulario y de alguna manera se convierten en herramientas disponibles para crear también nuestros propios y nuevos discursos, demandas, solicitudes, etc. Se habla de aprendizaje también cuando eso que aprendemos nos va a permitir mirar a nuestro alrededor y entender mejor u orientarnos mejor en ese mundo, conservando además esa capacidad, ese nuevo prisma. Aprendemos realmente cuando asistimos a la exposición de teorías o de discursos que no responden en modo alguno a interrogantes previos, que no responden a preguntas que hubiéramos formulado o nos hubiéramos hecho, aunque fuera en nuestro fuero interno anteriormente. Platón cree que no, y vamos a dar algunas de las razones por las que cree que no. Vamos a perseguir un poco esta temática desde nuestras propias observaciones. Podemos retener un mecanismo por un tiempo que se nos enseña a utilizar, pero no se instala como hábito mental o no se instala como contenido presente en nuestro camino por el mundo y por la vida. No queda instalado, estable, significativo. Por eso, pedagógicamente, es tan importante que cada materia o programa llegue en el momento en el que el alumno puede comprenderlo en toda su profundidad. Esa profundidad no nos habla tanto de hasta dónde va a llegar con ese conocimiento o a qué grado de pragmatismo o de éxito, sino que más bien nos habla de cuánto le dice esa información al alumno, hasta qué punto esa información es significativa para él, se siente conectado con ella cuando la escucha, hasta qué punto le dice algo, hasta qué punto rehabilita verbalmente algo que le rondó la cabeza, algo que le preocupó previamente. El año pasado aprendíamos lo que era ontología, esa primera parte de la filosofía, con esa palabra tan inusual, ontología, y por supuesto decíamos, cualquier profesor de filosofía puede presumir que ninguno, o casi ninguno, de sus alumnos va a tener la experiencia de haberse preguntado ya algo así como la diferencia entre el ser y el ente, ¿verdad? Sin embargo, cuando podemos aprender, estamos preparados para entender qué es la ontología y cuáles son sus interrogantes, es porque, aun formulado de otra manera, nos hemos hecho ya de forma espontánea, o al menos de forma espontánea, a una edad determinada y en una cultura determinada, y bajo unas necesidades cubiertas, obviamente, nos hemos preguntado ¿por qué el ser y no la nada? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué hay universo? ¿Por qué hay vida? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué existe este universo? ¿Por qué existen las distintas cosas del universo y no otras? Y de ahí también nos preguntamos si el universo es homogéneo, si en todas sus partes, aún lejanas, será parecido a este, si seguirá las mismas leyes, las mismas tendencias que podemos observar en nuestra Tierra, si habrá vida parecida a esta o no, si puedo conocer el mundo, si siendo como soy parte de él tengo algún sentido o razón concreta dentro de su destino o dentro de ese pronunciar su eterno discurso que tiene la naturaleza, la physis, que decían los griegos. En cambio, es difícil aprender realmente a una edad temprana, en la preadolescencia, en la adolescencia, algo tan complejo como el cálculo diferencial. Y no digo complejo por difícil o inaccesible, porque muchos de vosotros ya habéis aprendido a derivar, por ejemplo, sino porque usualmente no había preguntas previas en esa edad escolar, de instituto, de secundaria, no había preguntas previas que nos condujeran a necesitarlo, ese cálculo diferencial, como respuesta. No había una serie de preocupaciones que vinieran a disiparse o a ordenarse o a poder entenderse mejor o reformularse con esta nueva enseñanza que estamos adquiriendo en el proceso en el que aprendemos a derivar o a integrar.
Entonces, nos cae tan de la nada, normalmente, a casi todos, no a todo el mundo, pero normalmente nos cae tan de la nada que solemos calcular derivadas sin la menor noción de lo que son, y así lo olvidamos, pues no nos conmueve demasiado. No sentimos una conexión con ese saber y continuamos derivando sin nada que preguntarle a la derivada. ¿Y qué es la derivada? Pues lo pregunto porque es curioso que yo escuché por primera vez, leí, mejor dicho, por primera vez, lo que es una derivada como a finales de mi carrera de filosofía. Una asignatura que era Historia de la Ciencia, que se estudiaba los inicios del cálculo diferencial y cómo exponían lo que es una derivada Newton o Leibniz. Cosa que, sin embargo, se echa de menos a la hora de estudiar las matemáticas en la secundaria. Se echa de menos, pero al mismo tiempo se entiende que quizá nos va a complicar todavía más las cosas. Bueno, yo creo que no, pero se entiende que quizá nos puede complicar más las cosas dar la explicación conceptual, porque lo que ocurre es que igual no tenemos la edad suficiente para habernos preguntado realmente por algo, por una suerte de impulso, fuerza, que no sabemos cómo es, cómo funciona, cómo se calcula y que la derivada viene a responder. Entonces, bien, ¿qué es una derivada? Presumo que en esta etapa nos lo han explicado, sé también, porque en algún grupo lo he preguntado y he corroborado que no. Entonces vamos a intentar también con un dibujo, quizá, bueno, os voy a ir explicando el dibujo, vamos a intentar entender al menos cuál es el ámbito, cuál es el lugar de la derivada, de dónde sale este concepto. Y todo esto es, por supuesto, un desvío para poder preguntaros o para que os preguntéis hasta qué punto es necesario para poder aprender de verdad que aquello que aprendemos venga a contestar una pregunta que ya teníamos hecha de alguna manera. Mirad, yo no sé nada de matemáticas, si me pedís que haga ahora o que calcule una derivada sería absolutamente incapaz, aunque es algo que aprendí en el instituto, incluso que usé en economía, después en la universidad, pero después se me olvidó absolutamente. Para nada sabría calcularla. Sin embargo, sí que se me quedó y sí que me acuerdo de esta explicación espacial, geométrica, en la que me permitió un poco entender qué se perseguía con eso del cálculo diferencial. Bueno, por un lado, aprendí que el movimiento curvo, el movimiento o la línea que va siguiendo un móvil por una curva, por un círculo, no es directamente como aprehensible, comprensible ni calculable para nosotros. El movimiento curvo es algo que se escapa de nuestras categorizaciones y por ello tenemos que recurrir a una transposición de ese círculo a el polígono más parecido que encontremos. Es decir, cogemos un círculo y lo convertimos en un polígono de pequeños lados, pequeñísimos lados, que son tangentes a ese círculo, y entonces nos quedaría un polígono de muchísimos lados. Cuanto más se parezca al círculo, pues mejor nos podemos hacer idea. Bien, entonces, como no podemos calcular ni predecir lo que se está jugando en un movimiento curvo, lo que hacemos es convertir esa curva o ese círculo en un montón de pequeñas rectas que hacen ángulos, es decir, esquinas, y van simulando el movimiento del círculo, persiguiendo el movimiento del círculo de la forma más cercana posible. Bueno, de alguna manera, esta idea está incluyendo algo físico, que es algo así como la fuerza, una energía, porque ¿qué pasa cuando, esto lo sabéis, qué pasa cuando un móvil sigue una línea recta? Cuando le imprimimos una fuerza, pasará que seguirá en movimiento hasta que algo le oponga una resistencia a la dirección de su movimiento y lo detenga, que lo desvíe. Cuando en vez de una línea recta tenemos un montón de líneas rectas que llegan a una esquina y chocan, ¿qué pasa cuando llega a cada una de esas esquinas? Que una fuerza, como si viniera desde aquí, la empuja y la desvía hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, ¿verdad? Bueno, ya sé que no soy la mejor explicando algo que tenga que ver con las matemáticas, obviamente, pero bueno, viene a ser algo así. Entonces, hacer esa mínima recta y ver qué fuerza en otra dirección necesita para coger esa curva deconstruida
en forma de recta esquina, es algo que quizá no nos preguntamos hasta que no tenemos determinadas experiencias. Aún así, obviamente, no nos vamos a preguntar qué es el cálculo diferencial, qué es la derivada. Pero sí se me ocurre que en algunos movimientos que involucran nuestro propio esfuerzo, digamos, y que tenemos que aprender para hacerlos, porque tampoco son movimientos o una secuencia de movimientos natural, ahí es que nos podemos preguntar. Bueno, por ejemplo, si alguien está aprendiendo a conducir, sí que se dará cuenta de que cuando va en el coche no necesita hacer nada para seguir moviéndose en línea recta. Sin embargo, cuando quiere tomar una curva, no tiene tampoco solo que girar el volante, sino que además tendrá que ir imprimiendo una fuerza para ir recorriendo esa curva con pequeños impulsos que van dándonos el movimiento un poco como a contrapelo, ¿no? Para esto hace falta que haya habido una necesidad de conducir o de ponerse ante un volante. Yo que no sé conducir, se me ocurre el ejemplo de una bailarina que quisiera hacer ese movimiento que vamos a poner en un vídeo, que se llama fouetté, en el que va girando, dibujando como un círculo con su pierna arriba de ella, encima de su centro de gravedad. Vale, en este movimiento de giro vamos a ver cómo a cada paso, cada cierto pequeño tiempo, necesita darse un impulso. ¿Por qué? Porque no podemos girar y con la simple inercia seguir girando permanentemente, sino que lo que hace la bailarina son pequeñas rectas que va uniendo para hacer ese círculo. Y esas pequeñas rectas que cambian la dirección, o esas pequeñas rectas que nos hacen cambiar la dirección para completar el giro, necesitan de una impresión de fuerza en cada momento para ir desviando. De esta manera lo podemos ver en el siguiente vídeo. Donde quería llegar con este ejemplo que se me ocurría era a que no en todo momento estamos preparados para aprender algo, para entender algo. No en todo momento estamos preparados simplemente porque no en todo momento significa algo para nosotras. No en todo momento esas respuestas que nos dan tenían una pregunta. No siempre nos interrogamos. El aprendizaje va a ser significativo cuando ese conocimiento del que nos están haciendo partícipes o del que nos quieren contagiar responde a una serie de pensamientos, de ideas internas o de sensaciones corporales que deseamos verbalizar o traspasar o inventar o recordar una idea que pueda contenerlos y que pueda hacernos más fácil su transmisión a otras personas, la transmisión de esas sensaciones, de esos esfuerzos, incluso de una determinada técnica para poder llevar a cabo un determinado movimiento como era este del fouetté en ballet y que requería de esa fuerza, de ese cambio de dirección, de ese paso por pequeñas líneas rectas que se van componiendo a partir de una desviación, ¿verdad? Platón comprueba que el aprendizaje se produce en el diálogo. En el diálogo que puede ser un diálogo comunitario o puede ser un diálogo también introspectivo. De hecho, Platón va a hablar de la necesidad de ambas experiencias, ¿no? De ambos métodos. Aprendemos, si os dais cuenta, mucho antes de lo que entramos en la escuela. Aprendemos el lenguaje hablando, simplemente. Aprendemos el deporte practicándolo. Aprendemos a cantar y a bailar bailando, imitando, intentando copiar, intentando hacer lo mismo que otra persona, o intentando conectarnos o entendernos a través de ese código, que puede ser el lenguaje verbal, como puede ser el juego propio y determinado de una danza concreta. Aprendemos a cantar también cantando, tanteando nuestro timbre de voz, nuestro tono, nuestra altura, viendo si podemos modularlo, qué se puede hacer con él. Bueno, yo canto muy mal, pero justamente descubrimos si sí o si no, probando, ¿no? La sociedad escolarizada, sabemos también, tal como ahora la vemos, no existió, no se formó hasta casi el siglo XIX. Y muchas personas creen, y lo creen con una justificación fundamentalmente, que retrasa más que invita al conocimiento. Por ejemplo, en nuestros tiempos nos resulta muy curioso cuando nos cuentan que Mozart, a los 5 años, 6 años, 7, no recuerdo bien, compuso una pieza musical
de cierto talento, además. Bien, lo que era llamativo era la calidad, el talento, la originalidad de esa pieza musical. Sin embargo, por lo que nos dicen algunos pedagogos, algunos filósofos, que se han dedicado, a examinar los modos de aprendizaje, el conocimiento, la niñez también, dicen que en esos tiempos, que un niño de esa edad compusiera música era bastante normal. No estaban en el colegio, aprendían con maestros, normalmente con gente más mayor con la que intercambiaban esos conocimientos. Y más que maestros, era en la relación con las personas mayores que aprendían música como aprendían el propio lenguaje, como aprendían el castellano, como nosotros aprendemos el castellano, o los angloparlantes el inglés. Y entonces no era raro que supieran escribir música o componer. Luego, otra cosa era la calidad, pero esto no era tan raro. Es decir, la sociedad escolarizada supuso un poco una infantilización y también una cierta marginalización por edades que nos impide, pues ese trato natural con personas más mayores que saben un poco más o que traen otras experiencias y de las que aprendemos en el propio diálogo, en el propio intento de hacernos entender y de hacerse entender es que aprendemos. Platón nos da un ejemplo de un esclavo que comprende un teorema matemático, geométrico, descubriéndolo, es decir, lo comprende descubriéndolo, a través de un diálogo. Vamos a leer ese fragmento. Habla Menón. ¿Y de qué manera vas a investigar, Sócrates, lo que no sabes en absoluto qué es? Porque, ¿qué es lo que de entre cosas que no sabes vas a proponerte como tema de investigación? O aún en el caso favorable de que lo descubras, ¿cómo vas a saber qué es precisamente lo que tú no sabías? Habla Sócrates. No entiendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta del argumento polémico que nos traes, a saber, que no es posible para el hombre investigar ni lo que sabe ni lo que no sabe? Pues ni sería capaz de investigar lo que sabe, puesto que lo sabe, y ninguna necesidad tiene un hombre así de investigación, ni lo que no sabe, puesto que ni siquiera sabe qué es lo que va a investigar. Continúa hablando Menón. ¿No te parece que es un espléndido argumento, Sócrates? Habla Sócrates. No. Dice Menón. ¿Podrías decir por qué? Contesta Sócrates. Sí, porque se lo he oído a hombres y mujeres sabios en las cosas divinas. Dice Menón. ¿Qué es lo que dicen? Habla Sócrates. La verdad, a mi parecer, y bien dicha. Habla Menón. ¿Qué es y quiénes la dicen? Habla Sócrates. Los que la dicen son cuantos sacerdotes y sacerdotisas se preocupan de ser capaces de dar explicación del objeto de su ministerio, pero también lo dice Píndaro y otros muchos de entre los poetas, cuantos son divinos. En cuanto a lo que dicen, es lo siguiente, y fíjate en si te parece que dicen la verdad. Porque aquellos que Proserpina hayan pagado el precio de su antiguo pecado, al sol de arriba a los 9 años devuelve de nuevo las almas de ellos, de los que reyes ilustres y desbordantes de fuerza y de sabiduría, los más grandes hombres saldrán, y para el tiempo restante, héroes santos los llaman los hombres. Y ocurre así que, siendo el alma inmortal, y habiendo nacido muchas veces y habiendo visto tanto lo de aquí como lo del Hades, y todas las cosas, no hay nada que no tenga aprendido, con lo que no es de extrañar que también sobre la virtud y sobre las demás cosas sea capaz ella de recordar lo que desde luego ya antes sabía. Pues siendo en efecto la naturaleza entera homogénea y habiéndolo aprendido todo el alma, nada impide que quien recuerda una sola cosa, y a esto llaman aprendizaje los hombres, descubra él mismo todas las demás. Si es hombre valeroso y no se cansa de investigar, porque el investigar y el aprender, por consiguiente, no son en absoluto otra cosa que reminiscencia. De ningún modo, por tanto, hay que aceptar el argumento polémico ese, porque mientras ese nos haría pasivos y es para los hombres blandos para quien es agradable de escuchar, este otro, en cambio, nos hace activos y amantes de la investigación, y es porque confío en que es verdadero
por lo que deseo investigar contigo qué es la virtud. Habla Menón. Sí, Sócrates, pero ¿qué quieres decir con eso de que no aprendemos sino que lo que llamamos aprendizaje es reminiscencia? ¿Podrías enseñarme que eso es así? Habla Sócrates. Ya antes te dije, Menón, que eres astuto, y ahora me preguntas si puedo enseñarte yo, que afirmo que no hay enseñanza sino recuerdo, para que inmediatamente me ponga yo en manifiesta contradicción conmigo mismo. Habla Menón. No por Zeus, Sócrates, no lo he dicho con esa intención, sino por hábito. Ahora bien, si de algún modo puedes mostrarme que es como dices, muéstramelo. Habla Sócrates. Pues no es fácil, y sin embargo estoy dispuesto a esforzarme por ti. Pero llámame de entre esos muchos criados tuyos a uno, al que quieras, para hacértelo comprender en él. Todo indica que adquirimos un nuevo conocimiento al mismo tiempo que nosotros mismos lo descubrimos en una búsqueda orientada por preguntas que ya teníamos y por la reformulación y aportaciones varias que un maestro nos ofrece. Por la reformulación y por las señales, invitaciones y bueno, giros en el camino que un maestro nos ofrece en torno a esas que son nuestras primeras preguntas, pero que son nuestras, y que el maestro nos ayuda a llevarlas, como un psicoanalista nos ayuda a llevarlas por caminos en los que podamos descubrir algo más de lo que pensábamos y así completar de algún modo ese conocimiento que solo está en forma de duda difusa, de interrogante o de un ámbito de palabras o de lenguaje que dominar. En este feedback, que es el diálogo, ocurre como que nos aclaramos, como que algo estaba confuso en nuestra mente y toma forma y sentido, como que pasa del inconsciente, de una zona muy oscura de la conciencia, a nuestra conciencia y a nuestra capacidad verbal y expresiva. Entonces es como que la sensación de aprender no es tanto la de hacernos con un conjunto de imágenes o de herramientas o de procesos que previamente no hubiéramos sentido necesitar, sino que sentimos aprender cuando algo que ya nos resonaba en el interior, somos capaces de verbalizarlo, alcanzamos por tanto una idea, la podemos repetir, la podemos explicar, proponerla, buscarla en otros interlocutores, ayudar a que esos otros interlocutores también reconstruyan, se permitan este camino y puedan por tanto esclarecer esas sensaciones y conceptuarlas y por tanto conocer, aprender. Si no tuviéramos ya el conocimiento de lo que aprendemos, no lo buscaríamos, dice Platón. Si buscamos respuestas es porque nos hicimos ya preguntas. Y si hacemos preguntas es porque sabemos algo, porque lo intuimos. Nos damos cuenta que cuando escuchamos una ponencia, una clase, una charla de alguien, ¿quién es quien pregunta? Bueno, pregunta normalmente quien más entendió, porque cuando no entendemos nada de una materia, somos incapaces de formular una pregunta que tenga sentido. Para preguntar tenemos que ya, de algún modo, conocer, estar como instalados y familiarizados y sentirnos fluidos en esa conversación que estamos teniendo, ¿verdad? Aprender, por tanto, es tirar de ese hilo, es decir, es recordar en este sentido de poner pensamientos o sensaciones internas y difusas en palabras, en ideas. Por eso es que escribir un diario, por ejemplo, o confesarnos con alguien o tener una especie de confidente a quien contar nuestras cosas, nos tranquiliza, aun cuando los problemas no se disipan o no se resuelven solo por ese confesar o por ese dialogar o por ese compartir. Pero en ese intento de relato, al menos identificamos esos problemas, les damos una forma razonada, la hacemos transmisible y entonces sentimos alivio. Nos alivia porque nos entendemos lo que nos pasa, lo asumimos y salimos del desconcierto. Y eso ya aminora en gran medida la ansiedad que pudiéramos sentir en el alma, ¿no? En la mente, en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Tener que contarle algo a otro, de modo que entienda algo de eso que le estamos diciendo, o contárnoslo a nosotros mismos, de forma que pueda relatarse en un escrito legible, como es el de los diarios, me permite analizar, me permite saber, me permite aprender, me permite conocerme y conocer el mundo y cómo me muevo en él y cómo me afecta de un modo más claro. Por eso incluso hablar con uno mismo
Es una base principal del aprendizaje. Quizá no tenemos las respuestas, pero sí que tenemos las preguntas. Y eso ya es tener la idea, aunque luego esa idea no esté absolutamente definida o perfectamente definida. La tenemos dentro y emergen al hilo de un diálogo o en medio de un intento o esfuerzo por hacer o conseguir algo, como lo que planteábamos antes con el ejemplo del conducir o del fuete de ballet. También a veces emergen las ideas pues al hilo de una conversación inspiradas por una imagen, por una película, ¿no? Por eso también que el arte tiene ese papel en el conocimiento. Y el arte, aunque no trate de pasar por realidad, sino que sea esencialmente ficticio, esencialmente la construcción de ficciones, colabora al conocimiento, como la ciencia, como la filosofía, como cualquier otro o más, porque nos inspira, ¿no? Nos hace preguntarnos por otra perspectiva. Cada vez que se nos da la oportunidad, nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos delante? ¿Qué es esto que nos pasa? ¿Esto que nos cae encima? ¿Esto que nos duele? ¿Esto que nos pica? ¿Esto que nos hace felices? ¿Esto que nos da calor? ¿Esto que nos alumbra? Cada vez que se nos da la oportunidad, nos preguntamos no tanto el por qué o el para qué, sino qué tenemos delante, qué es. ¿Qué es eso que se nos está diciendo? ¿Qué es eso que nos está pasando? ¿Qué es eso que hace que nos esté pasando lo que nos está pasando? Y ahí en ese momento ya nos ponemos a la búsqueda. Ya estamos buscando la esencia, ya estamos conceptualizando, ya estamos intentando encontrar una definición que al final lograremos, mejor o peor, de eso que albergamos ya en el interior en forma de sensación, de intuición, de recuerdo nebuloso o de otras maneras, ¿no? En el Menón decíamos, discute Platón, si la virtud se puede enseñar. Virtud, recordamos, era arete en griego, y no hacía referencia solo a la virtud moral, sino a la virtud al ser virtuoso de algo. Se puede ser virtuoso del violín, no tiene por qué ser la virtud específicamente moral o política, esa es una, pero no todas se reducen a eso. Dice por todo lo expuesto que no, que se la puede llamar, convocar, inspirar, pero solo porque ya estaba adentro nuestro. Que por tanto aprendemos, no algo que nos es desconocido, que nos es extraño, sino que aprendemos a poner en claro y a ordenar y a sistematizar y a definir y compartir y comparar aquello que ya estaba alojado en nuestro interior en un modo más difuso. Entonces, de ahí que aprender es recordar, es reviviscencia y relato de esa reviviscencia. Palabras que le ponemos a esa reviviscencia, a ese traer nuestras sensaciones oscuras, mezcladas, arriba de la mesa y tratar de explicarlas y buscar cuáles de sus características son las que la definen, ¿no? A esa cosa, que es lo común, lo general de eso que vamos a llamar de tal modo.